Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Miguel Macías Moreno. Es un gusto encontrarnos nuevamente ahora en una serie temática. Una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados para propiciar diálogos con otros saberes, sentimientos y conocimientos u otros territorios de pensamiento. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional y de igual manera a Edison Aguilar Santa Cruz, con quien compartimos la conducción del programa. Buen día, Edison. Buen día, Miguel. Damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Fernando Albán. Estudió literatura en la PUCE, posteriormente filosofía y lingüística en Lyon y en París, Francia. Fue fundador y miembro del comité editorial de la revista de ensayo y poesía País Secreto, editor de la revista de teatro experimental El Gong y director de las revistas Trashumante y Elipsis. Ha sido autor, editor de los libros colectivos La Cuadratura del Círculo, 4 ensayos sobre la cultura ecuatoriana, 2006, Fulgor del Instante, aproximaciones a la poesía de Iván Carvajal, 2008. Ha publicado los siguientes libros: La Utopía Republicana, 2011, El Sujeto y la Ley, 2012, Pasos de Frontera, 2014, El Poemario Iris Negro, 2016, La Mirada Animal, 2019, y en 2023, César Vallejo, el poeta, el cronista, entre poética y política. Desde el 2000 hasta la actualidad es profesor investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En encuentros precedentes con Fernando Albán dialogamos en la serie temática Democracia sobre sobre Platón y Aristóteles. En esta ocasión damos un salto temporal y abordaremos las ideas de Maquiavelo y Hobbes con respecto a política y democracia. Buenos días, Fernando. Buenos días, muchas gracias por la invitación y por la paciencia que ustedes tienen para escuchar. Eh, a ver, sí, como señala Edison, lo natural, digamos, si seguimos una línea cronológica, habría sido eh, dedicarnos al trabajo intelectual, filosófico, político de eh, de los latinos, ¿no? En particular, yo diría Cicerón, que es un pensador extremadamente importante en la historia del pensamiento occidental, en lo que tiene que ver con el pensamiento filosófico político. Es decir, habría sido necesario remitirnos a Roma y a todo lo que tuvo lugar en Roma. Yo he decidido no tanto obviar ese momento histórico importantísimo, determinante, puesto que en la modernidad va a ocurrir, y antes, y en el umbral mismo de la modernidad, y ya una vez que se entra la modernidad en la civilización occidental,
se va a hacer patente y con mucha insistencia el retorno de muchos políticos, de muchos pensadores, actores, intelectuales, el retorno a Roma, que se va a convertir en un referente permanente, ¿sí? Tanto del pensamiento como de la acción política en el mundo moderno, en el pensamiento filosófico, ¿no? Entonces vamos a estar volviendo a Roma constantemente, ¿cierto? Sí, se me escucha bien, estamos Bien. ya. Entonces, vamos a hablar Maquiavelo. Para esto me parece que es importante, vamos a empezar por ahí, ¿no? Dar algunos elementos, ¿no? La modernidad en Occidente, ahí hay de alguna manera una suerte de consenso en el mundo filosófico, pero tampoco podemos aseverar que sea una opinión que cope la totalidad de los pensadores, ¿no es cierto? Pero hay una inclinación, hay una tendencia a considerar que la modernidad en Europa comienza luego del Renacimiento, una vez que el Renacimiento ha concluido, ¿cierto? Es decir, estamos hablando del siglo XVI, ¿no? Entonces, en el siglo XVI, propiamente, ocurriría este fenómeno que es conocido, importantísimo, que es conocido como la modernidad, ¿cierto? Que sería una era en la historia de la civilización occidental europea, fundamentalmente, y no tan solo, em, que, que está caracterizada por algunos eventos importantes, ya que los vamos a nombrar algunos. Pero antes, refirámonos de manera breve al Renacimiento, ¿sí? Entonces, el Renacimiento siglo XV, que es además el momento histórico en el cual Maquiavelo está vivo, está activo políticamente e intelectualmente, ¿no es cierto? Está creando, está produciendo eh, y es el Renacimiento, ¿no es cierto? Y él está eh, asistiendo un poco no un poco, está asistiendo de manera total a los eventos que se van produciendo en el Renacimiento. Y es en ese marco que él escribe sus obras, entre esas el Príncipe, que es a la que yo me voy a referir de manera muy breve, ¿no es cierto? Él está radicado en Florencia, ahí realiza su vida política e intelectual, ocupa cargos importantes, es consejero, es asesor, etcétera, ¿cierto? No me quiero referir mucho a eso, ¿sí? Y ¿qué es lo que ocurre? Que la forma de organización política, social, que prima en Renacimiento es la ciudad-estado. Y es lo que ocurrió y se dio de manera fundamental en Italia, que habían una serie de ciudades-estado, fenómeno que con menos fuerza también se reprodujo en Alemania y en ciertos sectores de Francia, ¿sí? Un poquito en este momento, cuando doy esta información, ¿no es cierto? Yo me sustento en el pensamiento del historiador francés Brodel, ¿sí? Que es a quien me remito, ¿cierto? Entonces, son las ciudades-estado y retornando a Italia, ¿no es cierto? Que es el escenario en donde está Maquiavelo. em, ¿Qué es lo cuál es la realidad que se genera en Italia, ¿no? Tenemos varias ciudades de estado que están constantemente compitiendo entre ellas, ¿sí? Y esta competencia violenta, ¿no es cierto? Que entraña enfrentamientos violentos permanentes, ¿sí? Que las ciudades-estado se esfuerzan por
alcanzar una especie de hegemonía en relación a las otras, ¿sí? Hacen alianzas temporales, etcétera, etcétera, ¿cierto? Este combate, digamos, que dota de una inestabilidad política permanente a Italia, ¿sí? Está amenizado por el papado, ¿sí? Que es quien está inmiscuido en todas las confrontaciones y está ejerciendo una especie de, eh, ¿cómo se puede decir? ¿No? Desde donde se conduce esta confrontación permanente, ¿no? Se ameniza esta confrontación permanente desde el papado, ¿cierto? Eh, esta circunstancia va a impedir que Italia se constituya en una nación-estado. Esto va a ocurrir mucho tiempo más tarde, ¿sí? Y Italia junto con Alemania son las naciones de Estado que se constituyen tardíamente en Europa, ¿sí? Y es curiosamente, o tal vez no es tan curioso, eso tal vez explica algunas cosas, es en donde se producen los nacionalismos exacerbados que van a conducir al nazismo y al fascismo, ¿cierto? Tanto en Italia como en Alemania. Entonces, ¿qué es lo que impide la unidad, que se produzca la unidad de Italia en un Estado nacional? Eh, esta confrontación permanente de las ciudades de Estado y el rol del papado para que aquello ocurra, ¿cierto? Esto imposibilita la unión en un Estado nacional, ¿sí? Entonces, un poco las directivas, la reflexión de Maquiavelo va hacia allá, ¿cierto? Está dirigida hacia la configuración de un escenario en el cual se pueda producir la unidad en Italia que permita la configuración y que permita la reunión de Italia en un Estado nacional, ¿cierto? Ese es un poco el escenario, ¿no? Ahora, luego, nosotros decíamos, el Renacimiento va a durar 100 años, exactamente, ¿no? ¿Qué es lo que marca el fin del Renacimiento? El descubrimiento y la conquista de América, ¿no es cierto? Eso es lo que marca el fin del Renacimiento, prácticamente. ¿Por qué? Porque esa es una empresa llevada a cabo por los nuevos estados territoriales, que es un poco, son el germen del Estado-nación, ¿cierto? Los estados territoriales. Me refiero particularmente a España y a Portugal, que son quienes emprenden estas empresas gigantescas que van a llevar al descubrimiento y a la conquista de América, que va a cambiar, que de alguna manera es el ingreso de la civilización occidental a la modernidad. Entonces, como vemos, un poco el futuro estaba vinculado a la constitución de estos estados territoriales, lo que no se podía producir eso en Italia por esta actitud, esta acción beligerante de las ciudades de Estado entre ellas. Insisto, beligerancia que era amenizada por el papado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, bueno, entonces Maquiavelo, bueno, nos vamos a referir brevemente, muy brevemente al principio, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con Maquiavelo? Maquiavelo, de alguna manera, describe un cierto número, un número bastante considerable de situaciones que realmente ocurrieron en el pasado y que se convierten de alguna manera en indicadores que tienen que dar pautas para el comportamiento adecuado del gobernante en el momento presente en el que él está viviendo, ¿cierto? Entonces, el príncipe está constituido por ese tipo por esa descripción de situaciones, ¿sí? Que provenientes del pasado,
¿sí? Que son maneras de orientar la acción del príncipe, ¿sí? En diferentes situaciones políticas, contextos políticos, ¿no? En diferentes. ¿De dónde vienen estas descripciones, estos ejemplos que de los cuales está lleno el, el, um, el libro de Maquiavelo? Vienen de Roma, ¿no es cierto? Maquiavelo se está remitiendo a Roma, ¿ya? Y de manera particular se está remitiendo a el periodo republicano, ¿sí? De ahí salen, de ahí salen los comportamientos de los gobernantes que de alguna manera Maquiavelo los toma como modelos a seguir, ¿no es cierto? Lo interesante acá es que Maquiavelo se remite al pasado para, de alguna manera, inspirarse, ¿no es cierto? O encuentra una inspiración en las diferentes acciones de algunos gobernantes de la Roma republicana para encaminar el presente en Italia, ¿no es cierto? En aras de alcanzar en aras del futuro, digamos, ¿cierto? ¿Ya? Es decir, el procedimiento de Maquiavelo es radicalmente diferente al de Platón, eh, teóricamente hablando, ¿no? Platón, para establecer las pautas que delimitan y definen a la república ideal, ¿sí? Se inspira o se remite a las ideas, y las ideas, el mundo de las ideas configuran un pasado eterno, ¿sí? Al cual hay que conformar o adaptar las condiciones del presente. O sea, la construcción del presente, ¿no es cierto? En Platón consiste en una adaptación a algo que ya se dio y que está configurado en un pasado eterno, ¿no es cierto? En el caso de Maquiavelo, Maquiavelo se inspira en Roma, en la Roma republicana, es decir, nos remite al pasado, ¿cierto? Pero para abrir las puertas del futuro. Ese sería, ese es, digamos, la base metodológica, ¿cierto? Desde la cual opera Maquiavelo, ¿ya? Entonces, el modelo romano no es para Maquiavelo una adscripción completa al pasado, no, para nada, ¿cierto? Es la posibilidad de encontrar ciertas pautas que orienten la acción de los gobernantes, ¿sí? En aras del futuro. Esa sería la propuesta de Maquiavelo, ¿cierto? Entonces, eh, digamos que la inspiración de Maquiavelo en ese sentido es la República Romana, ¿sí? La República, y en particular la República Mixta. Ese es ese es el referente fundamental de Maquiavelo, ¿ya? ¿Qué quiere decir Mixta? Es la república que está constituida por la aristocracia y por el pueblo, es decir, la democracia, ¿ya? Estas dos entidades constituirían en su accionar recíproco, configurarían el ámbito de lo que Maquiavelo considera la república mixta. Ese es ese es el escenario fundamental de la política en Maquiavelo, ¿cierto? Eh, ¿Y por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué Maquiavelo remite constantemente a este escenario? Y de ahí extrae todos los ejemplos, ¿no es cierto? Las situaciones que inspiran, que deben conducir de alguna manera el accionar de los gobernantes, porque
lo que aporta y lo que permite la república mixta es que ella esté animada políticamente por una confrontación permanente, ¿no es cierto? Entonces, digamos que el ámbito de lo político en Maquiavelo, por lo tanto, remite a un contexto que es el contexto de la confrontación. ¿Qué es lo que mantiene viva a la república? La confrontación, ¿no es cierto? Entonces, este es un elemento sustancial en para el mantenimiento del orden político, ¿sí? Y el fortalecimiento del Estado de la República. Entonces, miren, acá también tenemos a otro republicano, ¿sí? Que de alguna manera mantiene eso en común con Aristóteles, ¿no es cierto? ¿Sí? Y, y al igual que en Aristóteles, en Maquiavelo, la república mixta, ¿cierto? Esta república constituye, está alimentada, está eh, dinamizada por la confrontación, ¿sí? Es una república sustentada en las leyes, al igual que en Aristóteles, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, es una república sustentada en las leyes. ¿Y de dónde emanan las leyes? Las leyes en Maquiavelo se configuran o surgen, se suscitan a partir de la confrontación que anima el movimiento de la República Mixta, la República, y que es una confrontación que se da entre la aristocracia y el pueblo, la democracia. ¿No es cierto? ¿En qué consiste entonces esta tensión entre estos dos órdenes, ¿cierto? El aristocrático y el democrático, que están en confrontación permanente, y de ahí surgen las leyes, ¿no? Las leyes surgen de la necesidad de, se suscitan a partir de ahí, de esta confrontación. Entonces, ¿cuál es el sentido de las leyes? Maquiavelo dice, la aristocracia, el afán de la aristocracia siempre es dominar al pueblo, ¿no es cierto? Imponerle condiciones, extraer los recursos que provienen de él, etc. Este es el interés constante de la aristocracia. Y frente a eso, ¿cuál es el interés del pueblo, de la democracia? No dejarse, no permitir ser dominado, ¿no es cierto? Entonces, ese es el propósito fundamental del pueblo en el contexto de la República Mixta, no ser dominado por la aristocracia. Y es a partir de esa voluntad, de ese deseo, ¿sí? Ese es el marco a partir del cual se suscitan las leyes. Entonces, ¿qué tienen de precautelar las leyes de manera fundamental? Que la aristocracia no termine dominando y sometiendo al pueblo, a la democracia. Eso tienen que precautelar las leyes. Esa es la función fundamental de las leyes, ¿no es cierto? Están encaminadas hacia allá, ¿sí? Sin que eso signifique que la aristocracia desaparezca. Esto no es válido para Maquiavelo, ¿sí? Es decir, las leyes no deben propender a hacer desaparecer a ninguno de los dos estamentos, ¿no? Ni al pueblo, ni a los aristócratas. ¿Por qué? Porque la política cobra sentido en la confrontación de los dos, ¿no es cierto? Entonces hay que velar porque ninguno de los dos desaparezca o sea sometido por el otro, ¿ya? Y ese es el propósito fundamental de las leyes, que en el modo como operan y cómo funcionan,
se ocupan básicamente de impedir, de poner barreras a la aristocracia en su afán de dominar al pueblo, ¿cierto? Ese es el escenario fundamental em, que, que está configurándose en el cuerpo político em, digamos que se convierte en el modelo que retiene Maquiavelo inspirándose en la República Romana. ¿Ya? Entonces, esta es una de las razones por las cuales él explica, ¿sí? ¿Por qué duró tanto en el tiempo la República Romana, Roma, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le interesa a Maquiavelo? Fundamentalmente, que el cuerpo político, que el Estado, que la República dure, se prolongue en el tiempo. Y aquí se suma otra condición, ¿ya? Entonces, la primera condición de la duración en el tiempo, ¿sí? Es la confrontación. Entonces hay que entender que la política eh, no está encaminada a la constitución de una unidad ideal, como lo pretendía Platón, ¿sí? A una república unitaria, ¿sí? Idealmente unitaria. No, la política, la república, para durar, debe animar la confrontación. Eso la mantiene viva, despierta, ¿no es cierto? Eso hace que sus leyes constantemente estén poniéndose a prueba, etcétera. ¿Sí? Bien, la segunda condición es la expansión. La, la- la- la república tiene que estar en un proceso constante de expansión. ¿Sí? Ese es el segundo elemento conducente a permitir que el Estado, la república, dure, ¿cierto? Em, ya, aquí hay un señalamiento importante que hace Maquiavelo. ¿Cuál es la condición que permite que la república se expanda? Que no alcance a constituirse en imperio. Eh, Maquiavelo, como les dije, se inspira en la República Romana, en el periodo republicano, mas no en el periodo imperial, que sería ya el periodo de la decadencia, digamos, ¿no? Ya del agotamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque la diferencia entre república e imperio radica en que el imperio ya está incapacitado en el afán de expansión. Cuando la república se convierte en imperio es cuando ha alcanzado los límites máximos en la necesidad de la expansión, ¿no es cierto? Ya no puede expandirse, por lo tanto empieza un proceso de contracción, ¿ya? Y ahí se vuelve vulnerable, ¿sí? Entonces, ese es el punto. Entonces, tenemos confrontación, la política es confrontación, ¿no? Y expansión, ¿no es cierto? ¿En, insisto, en qué se basa Maquiavelo? En situaciones realmente ocurridas en el pasado, en el periodo, provenientes del periodo republicano de Roma. ¿Sí? De ahí saca eh, todos los escenarios posibles a los que puede estar sujeto la acción del gobernante en el presente, ¿cierto? Bien, ¿qué otro elemento importante existe en Maquiavelo con respecto a la política y que de alguna manera hace de Maquiavelo el preámbulo de lo que se va a configurar y que es conocido en Europa como la modernidad? ¿Ya? Digamos que es en algunos sentidos Maquiavelo
está ya a las puertas, ¿sí? De la modernidad, ¿cierto? Hay un elemento que debe acompañar la acción y que debe estar vinculado, que debe estar siempre vinculado a la acción del gobernante. Y este elemento es la fortuna, ¿no es cierto? Tal vez los pasajes eh, más interesantes para mí, ¿no? En El Príncipe de Maquiavelo son aquellos pasajes en donde Maquiavelo habla acerca de la fortuna. La fortuna debe acompañar la acción del gobernante, ¿sí? ¿Qué significa esto? Pues, claro, para un político que funda el realismo en la política, ¿no es cierto? Esa es una de las maneras como se ha calificado eh, a Maquiavelo, ¿no? El- es, Maquiavelo siempre critica, por ejemplo, a otros pensadores y obviamente ahí está claro que es a Platón a quien se dirige fundamentalmente, porque el propósito de él no es decirle, aconsejar al príncipe en la perspectiva de un deber ser. No quiere sacrificar Maquiavelo el ser al deber ser, ¿no? Está en contra del idealismo en política. No se propone, no encamina la acción no se propone encaminar la acción del gobernante en aras de una república ideal. No. Lo que hace Maquiavelo es basarse en lo real, en lo realmente ocurrido. Y de ahí extraer las lecciones, ¿sí? Las lecciones encaminadas a la configuración de la realidad, ¿ya? Entonces, la política configura la realidad en base a las lecciones que la realidad mismo ofrece al gobernante que es atento a lo que realmente ha ocurrido. De ahí extrae las lecciones, ¿no es cierto? Entonces, no hay idealismo, no hay un idealismo político en Maquiavelo, más bien hay un realismo político. Y cuando habla de la fortuna, de alguna manera, Maquiavelo es cuando apela a la fortuna en la acción del gobernante, Maquiavelo está rompiendo con la relación entre la política y la religión, ¿sí? Y de alguna manera está apelando a una política laica. ¿Por qué? Porque si la suerte, el azar, acompaña la acción del gobernante, ¿sí? Eso es posible en la medida en que ya no haya eh, providencialismo, ¿cierto? Ya no existe el providencialismo. Las cosas no están anticipadamente hechas por Dios, etcétera, ¿cierto? ¿Sí? Se requiere que el gobernante, la acción política, transforme la realidad, produzca la realidad, ¿sí? Para eso sirve el haber convocado, el haber hecho comparecer a la fortuna, al azar. Entonces, ¿cuál es la virtud del gobernante? Y este es el sentido, lo que significa virtud en Maquiavelo, poder conformar sus acciones, su voluntad, con lo que la fortuna le ofrece, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el peligro en la política? Que el gobernante opere siempre de la misma manera, olvidándose de que la fortuna, el azar, ¿sí? No cambia constantemente, ¿sí?
las circunstancias que le ofrece el azar al gobernante y a las cuales él tiene que adaptar su voluntad, ¿sí? La acción, son cambiantes, son fluctuantes. Entonces, siempre la virtud política es aquella que sabe adaptar la voluntad política a lo que la fortuna le ofrece, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera el príncipe enumera una cantidad bastante grande de ejemplos en donde esto ha ocurrido, ¿sí? En el pasado, y en donde eso propició el mantenimiento del orden de la República, del Estado, ¿sí? Porque existieron gobernantes que actuaron en función de la virtud, es decir, en conformidad con las condiciones que el azar les ofrecía, ¿no es cierto? Y fueron cambiando permanentemente. Muchas gracias, Fernando. Un importante bosquejo sobre el planteamiento de Maquiavelo. Lastimosamente se nos acabó el tiempo. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a ustedes, Radio Escuchas, al invitado de esta semana, Fernando Albán, y a Tito Chela en la cabina de radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.